Cuando pasó al hospital, ¿qué le pareció rotar por diferentes áreas? ¿Cuáles fueron las lesiones, las patologías que vio en este año, Lee? Mm, Me pareció bastante bien. Lo que más se veía, que fue donde también estuve un poquito más, fue entre medicina interna y terapia intensiva, pues eran muchas cuestiones respiratorias. Ajá. Entonces, los primeros 6 meses, o sea, nos dividían el servicio social así, como los primeros 6 meses o un poquito más como en piso, le decía, Ujú. y luego también tenías que cubrir ciertas áreas en el consultorio. El punto aquí es que justo en la fecha, en la etapa donde yo entré, hubo ciertos cambios administrativos en el hospital. Entonces, varias personas se fueron y pues llegaron otras personas. Y dentro de esas personas que se fueron, se fue el jefe de rehabilitación. Entonces hubo un periodo donde nos quedamos sin jefe, que fueron meses, pero nos dieron la opción de elegir el servicio donde queríamos estar. O sea, el jefe de enseñanza nos dijo, pues vengan a su servicio social, ustedes normal, elijan qué área es la que quieren y yo ahí los pongo. Ajá. Eh, y como también me gustaba mucho las rotaciones o los pases de visitas que luego hacían los médicos y así, eh, tomé yo la decisión de primero estar en el área de trauma y ortopedia con una doctora. Entonces, con la doctora, pues yo iba a todos lados, ¿no? O sea, de que íbamos a hacer los pases de visita, todo lo que ella tenía que hacer en piso y luego en consultorio. Entonces yo estuve primero ahí con ella, con la traumatóloga, que aprendí la verdad muchísimo, Ajá. y justo al lado estaba el neurólogo. Entonces estuve un tiempo con ella y dije, bueno, pues ahora me voy al consultorio de al lado. Y me fui con el neurólogo, ¿no? Y también la misma dinámica. Entonces, igual, pues íbamos con el neurólogo. Si le tenía una interconsulta en urgencias, pues vamos a urgencias, ¿no? Y él también con sus internos y sus residentes, ¿no? Y bueno, ahora que vamos a medicina interna, que ahora a dónde él iba, ahí vamos, ¿no? Ajá. Entonces, esa parte estuvo muy bonita también. Y ya en consultorio, también le ayudábamos y él nos preguntaba y todo. Entonces, estaba muy padre porque él hacía mucho también electroencefalograma. Entonces, pues ya también le ayudaba a colocar que el gorrito y toda la cosa, ¿no? Y ya después, justo al lado de él, estaba el cardiólogo. Ajá. Entonces yo me fui recorriendo y lo mismo, ¿no? Pues ya, muchas gracias, ya estuve en neuro y le digo al cardiólogo que si puedo estar también con él Ujú. rotando y como ayudándole un poquito en la consulta y también él con sus internos y todo. Y ahí fue donde dije, me gusta mucho cardio. Ujú. eh, y me dijo, está muy bien que te guste cardio, dice, pero yo te recomendaría que buscaras cardiorrespiratorio, dice, Ujú. porque van muy relacionados y de respiratorio casi no hay. O sea, yo te estoy hablando de el 2016, o Vale. sea, antes de Ah. la pandemia, ¿no? O un poquito antes, porque es un año de servicio. Entonces, no sé, 2015 a 2016. Y sí, o sea, la verdad es que tenía toda la razón. Me terminó gustando muchísimo la parte respiratoria, definitivamente. Entonces, ¿fue por esas tres rotaciones que tuvo en el hospital o tuvo más, Lee? No, sí tuve más. Ya después ya nos llegó el jefe de rehabilitación Ajá. y ya nos mandó a terapia intensiva neonatal, en adultos, regresé otra vez a medicina interna, o sea, yo inicié rotando en medicina interna Ajá. y terminé, igual me volvió a mandar a medicina interna. También estuve en el área de cirugía, entonces ahí se le hacía rehabilitación, pues toda la parte postquirúrgica, eh, y ahí también entra oncocirugía. Entonces, cirugía de columna, trauma y ortopedia, neurocirugía, oncocirugía, cirugía general, o sea, todo eso es como en el área de cirugía. Medicina interna, pues sí, muchas enfermedades pulmonares, EPOC, neumonías, toda la parte de insuficiencia renal. Uh -huh. Me acuerdo que sí había un
nefrólogo que solicitaba mucho rehabilitación. Eso me llamó mucho la atención porque sí, de pronto yo llegué y dije, o sea, mi primer servicio que me tocó cubrir fue ese y yo me quedé así de cómo rehabilitación en, en esto, ¿no? Ya cuando me tocó volver a pasar, bueno, ya sabía un poquito más, ya había leído y también ya creo que ayudaba la parte de la experiencia de haber rotado con estos 3 doctores que me habían llevado un poquito de la mano a sus servicios. Y también incluso vi la colocación de un marcapasos. Ah, Entonces fue muy bonito. O sea, me gustó muchísimo. Pero sí, por lo que sí veo, te hacen cubrir todo. sí, cubrió todas las áreas del hospital, literal. Sí, así está ese hospital, creo que sigue trabajando en esa misma modalidad, desconozco exactamente, pero sí es muy bonito. Y en la parte de terapia intensiva neonatal, también me gustó mucho que la doctora que era la jefa como del servicio, Ajá. le gustaba mucho solicitar rehabilitación, que les evaluáramos los reflejos primitivos a los bebitos o toda la parte como del examen neurológico. Mm, Incluso en esa época implementamos como unas pláticas para los papás antes de que pasaran, porque ellos llegaban a su visita con su bebé, entonces antes de que pasaran, en lo que se alistan, les dábamos como algunas pláticas para detectar signos de alarma. Ujú, que eso creo que es muy importante. En este hospital sí los mandan mucho a rehabilitación o a fisioterapia. Si niño que pisa o sin, niño que tiene que por lo menos tener una consulta para la parte de la intervención temprana, ¿no? Más adelante y ver que todo vaya bien. Pero sí me he tocado por la parte externa del hospital, o sea, ya ahorita afuera que estoy trabajando, que hay niños que estuvieron tal vez en una terapia intensiva neonatal y nunca los mandaron pues, a fisioterapia o a una evaluación, nada. Entonces los papás luego se acercan cuando ya ven un retraso en algún hito del desarrollo. Sí, Pero sí. en el hospital, creo que sí, pediatría se me complica los bebés más. Justo aquí también hace 2 años fui como a rotar a un hospital y hacían mucho eso del posicionamiento, las charlas de lactancia materna, está súper bien, ¿no? Que fisioterapeutas se enfoquen en el área. También, creo que ya actualmente las salas de diálisis tienen como que algún encargado, ¿no? Que pone ejercicios, que monitorea al paciente, siempre tienen como que su ciclodómetro, dan como que esos consejos o tips, ¿no? A los pacientes que tienen insuficiencia para que se mantengan activos. Y pues, como está comentando, ¿no? Poco a poco fisioterapia ha evolucionado y ha tenido bastantes áreas en cuál enfocarse. Y creo que le ayudó bastante rotar en este hospital porque fue ahí donde también tuvo su acercamiento al área de reacción cardiorrespiratoria, ¿no? O le indicaron le aconsejaron enfocarse en el área. Antes de hablar sobre su acercamiento, Lick, siempre me gusta pedir como consejos o tips para los estudiantes de fisioterapia que van a iniciar su año de servicio social. ¿Cuáles serían los que daría, Lick? El primero es que deben tener mucha disposición, o Ajá, sea, porque con eso van a aprender demasiado. O sea, si tienen disposición de hacer las cosas y una actitud de aprender, creo que se van a abrir muchas puertas. Eh, Eso es la primera, ¿no? Y otro como consejo es que sí, o sea, que siempre estén en constante como actualización, porque la verdad es que ya hablar de temas hospitalarios eh, es algo muy complejo, o sea, uno tiene que estudiar muchísimo, muchísimo, y uno se la pasa estudiando y actualizándose, y así es el área de la salud, ¿no? O las ciencias médicas, o sea, van evolucionando, pero también hay cosas que son nuestras bases y que difícilmente eso va a cambiar. Ujú. Entonces hay que tener nuestras bases muy firmes, claras, y saber que estamos haciendo o aplicando cosas científicas, ajá. uh-huh, para también no caer de pronto
terapias o tendencias que luego hay Sí. y que las quieran aplicar a la parte hospitalaria, porque estamos hablando de algo muy delicado. Entonces, no podemos estar aplicando tendencias o modas, ¿no?, que vemos por ahí. Y creo que es eso, o sea, siempre bases sólidas, trabajar bajo el método científico o como le dicen también ahorita, lo de la medicina basada en evidencia, ¿no? Ajá, Y medicina exacto. hablando de ciencias médicas, ¿no? No de que vayamos a hacer función del médico, no, sino hablando de ciencias médicas o de la fisioterapia, kinesiología basada en evidencia, este, y eso, actitud, compromiso, y disposición definitivamente.